Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección sobre libros de filosofía judía llamada El Anaquel, siempre de la mano de Pablo Dreisi. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bueno, estamos en una semana en que estamos haciéndonos eco de la recordación de temas como el Holocausto, el Yom HaShoah, el Día de Recordación según el calendario judío, y creo que el libro del que nos vas a hablar también tiene una vinculación con esto, ¿no? Sí, hoy vamos a colocar en nuestro anaquel un libro que de algún modo pertenece a lo que se ha dado en llamar, bueno, estos géneros siempre son arbitrarias, ¿no? Son taxonomías a veces caprichosas, pero se ha dado en llamar literatura o escritura concentracionaria, que refiere a la reflexión o el testimonio sobre la deportación o el exterminio. Eh, es un campo muy amplio, muy interesante, a veces está constituido por literatura testimonial, a veces por reflexiones acerca del exterminio, en el caso particular de la Shoah, muchas veces, como en Ruth Kluger, en Améry, en otros, el testimonio, o en Primo Levi, el testimonio tiene también un aspecto que va más allá de lo vívido, sino un aspecto reflexivo, la construcción, una extensa meditación acerca de la propia experiencia. No es la experiencia cruda, empírica, em, y, y quizás esto es un sesgo distintivo de la literatura del exterminio en el caso de la Shoah. En muchos otros casos y en otras literaturas del exterminio hay sí un copioso material testimonial, pero por determinadas circunstancias, en el caso de la literatura concentracionaria judía, se da el caso de que muchas veces converge la experiencia y el padecimiento en los campos con un trabajo reflexivo, ¿no? Como los autores que nombré antes, Améry, Antelme, el propio Primo Levi. Bueno, el libro que vamos a colocar hoy, eh, no digo que fue escrito, porque es un libro que pertenece, digamos, a nuestra praxis semanales, son entrevistas radiales, diálogos, quizás todavía mejor que entrevistas, que mantuvo a lo largo de varios años el filósofo francés Alain Finkielkraut, que hoy es uno de los filósofos más distinguidos en Francia, que aparte baja al llano, que participa en la agenda pública, en las discusiones sobre el antisemitismo actual, sobre el avance de la ultraderecha, sobre la tolerancia, sobre la legitimidad o no del uso del burka, por ejemplo, que fue una gran discusión en la que se implicó el uso del burka, de la vestimenta de las mujeres en los maometanos, es decir, todos temas de agenda pública, o sea, tiene todo un lado de reflexión especulativa y filosófica, pero ha bajado al llano y participa activamente incluso en los medios de comunicación, Alain Finkielkraut. Su padre, el padre de Alain Finkielkraut, fue deportado a Auschwitz y actualmente imparte la materia Historia de las Ideas en la Escuela Politécnica de París. Es miembro de número, creo que asiento número 21 en la Academia Francesa.
Y también es interesante que él formó parte en los años 60, finales de los 60, junto con Pascal Bruckner, con André Glucksmann y Bernard-Henri Lévy, entre otros, de lo que se llamó los nuevos filósofos. Hay un texto de una autora norteamericana, creo que es Susan Hendelman, lo digo de memoria, que se llama De Moisés, de Mao a Moisés, porque la mayoría de estos nuevos filósofos eran efectivamente judíos y pasaron de mayo del 68 y del entusiasmo maoísta a volver hacia las fuentes judías, no necesariamente religiosas, fuentes judías seculares, laicas, progresistas, en algunos casos religiosas, por ejemplo, en el caso de, no de Bernard-Henri Lévy, sino de Benny Lévy, que murió hace poco, él, cuyo nombre de guerra maoísta era Víctor, él se convirtió en un erudito de yeshivá en Israel y publicó libros de inspiración, libros filosóficos de profunda inspiración religiosa vinculado a las fuentes, al Talmud, a la Torá. Otros no. Por ejemplo, Finkielkraut, contrariamente a Benny Lévy, su interés por las fuentes judías descansa más en el redescubrimiento de Manuel Levinas, de Vladimir Yankelevich, todos filósofos judíos que pertenecen a una reflexión que, si bien guarda alguna relación con tradiciones bíblicas, digamos, pero se enmarca más en una reflexión filosófica del siglo XX, marcada por la fenomenología, marcada por el pensamiento incluso de Péguy, de Pascal y sobre todo de Levinas. Emmanuel Levinas, el gran filósofo lituano, judío, francés, fue la bisagra para todos ellos, o la mayoría de ellos, para volver al pensamiento judío, no de un modo religioso, sino recuperando un patrimonio secular. Bien, pero a nosotros nos interesa siempre el libro. El libro, en este caso, de Alain Finkielkraut, que reúne entrevistas radiales que Finkielkraut hizo con intelectuales importantísimos franceses. Ahora voy a nombrar algunos y voy a decir de qué hablaron. El libro lleva por título La interminable escritura del exterminio. Es decir, que todos estos diálogos con filósofos y pensadores franceses va a ir en torno de una u otra manera al tema del exterminio y de la Shoah. La edición es una edición muy, muy cuidada, de una editorial argentina, una editorial independiente, con un catálogo muy cuidado que se llama Leviatán. El libro, si no me equivoco, es ahora lo tengo frente a mí, es del 2012, es del 2012. La traducción, que es muy buena, es de Lucía Dorín y Bárbara Poey Sowerby. Y el libro comienza algo más sobre Finkielkraut. Me gustaría detenerme un poco más en el autor entre comillas, ¿no? Porque son entrevistas radiales que se leen muy bien. Lo bueno de este libro, que es un libro muy amigable, al ser entrevistas radiales y mantener el registro coloquial, da como resultado que es un libro muy, muy amigable de leer. Y aparte porque son diálogos. Finkielkraut, quiero decir aparte que tiene una perspectiva muy interesante, tiene dos libros que también recomiendo, La derrota del pensamiento y La sabiduría del amor. Son dos libros que los editó, si no me equivoco, Anagrama. Bueno, pero
particularmente quiero recomendar este de Leviatán, este que editó Leviatán y que seguro se consigue en España. La primera entrevista que hace, el primer diálogo, más que entrevistas son diálogos, es con Daniel Mendelsohn, un autor norteamericano muy interesante, que escribió un libro que yo lo recomiendo muchísimo al libro, que se llama Los Hundidos. Está en español, se distribuyó muy bien, así que es muy conseguible, de Daniel Mendelsohn. Lo extraordinario de este libro que es Daniel Mendelsohn va en búsqueda de sus abuelos, de sus parientes exterminados en la Shoah, pero como Mendelsohn es un erudito y un estudioso de literatura clásica, todo este tema lo trabaja en su novela, digamos, su novela non-fiction, podríamos decir, a partir de la Eneida del poeta romano Virgilio del siglo I antes de la era común, y hay ahí un juego muy interesante entre la literatura clásica, más clásica, y el evento de la Shoah. Luego, en una segunda entrevista del libro, se discute un libro que fue muy polémico, que se editó en español, que también recomiendo su lectura, que es Las Benévolas, de Jonathan Littell. Recomiendo su lectura, aunque en esta entrevista que hace Finkielkraut a dos estudiosos de la literatura concentracionaria, hay muchas dudas de la legitimidad de los recursos de Littell para narrar el exterminio. Littell elige una vía muy interesante, pero peligrosa también, que es todo el libro Las Benévolas, es el exterminio relatado en la voz del perpetrador, del verdugo, lo cual es una apuesta muy fuerte, muy interesante, pero al mismo tiempo que tiene muchos problemas. La tercera entrevista es a la gran periodista y ensayista húngara Gita Sereny, que muchos la conocerán porque tiene dos textos clásicos, que es la entrevista que le hace al arquitecto del Tercer Reich, Albert Speer, que es una entrevista también, la recomendamos, está en español, es imperdible, y un libro muy duro, muy terrible, que se llama Desde aquella oscuridad, que es la entrevista que le hace Gita Sereny a Franz Stangl, que fue el comandante de Treblinka. Digamos que Gita Sereny logra lo que casi nadie logró, que es, entre comillas, ablandar a estos personajes y hacerlos hablar, y el resultado es realmente único. Bueno, en la entrevista Finkielkraut trabaja todos los límites que tiene un periodista para entrevistar, los límites para preguntar, el problema de la verdad, de la parresía, de cuánta verdad uno es capaz de soportar, etcétera, etcétera. Luego, la otra entrevista que le continúa es una entrevista a dos grandes historiadores y filósofos de la historia, bueno, sobre todo uno de ellos, Philippe Bourgain, que es un gran estudioso del tema de la ideología que estaba atrás del exterminio, y Nicolas Weil, que es un ensayista y periodista francés, y la entrevista es sobre este libro tan polémico de Goldhagen, que fue los verdugos voluntarios de Hitler, que en su momento causó mucha polémica por la tesis de Goldhagen de que los alemanes en su totalidad habían sido culpables. Bueno,
unas tesis que fueron muy discutidas por Raúl Hilbert y otros estudiosos. Luego hay una entrevista a Henri Rousseau sobre los diarios de Jacqueline Mesmil Amor, diarios de 1944. Jacqueline participó de la organización judía de combate y de resistencia durante la guerra, y es un documento muy, muy interesante. Después también hay una entrevista, un diálogo, de nuevo, no entrevista, es más bien un diálogo con dos estudiosos de estos temas. Uno es el muy conocido Enzo Traverso y el otro es Chaumont, y todo el tema es el acontecimiento Auschwitz. ¿Cómo se puede pensar filosóficamente? Esto sí es lo indecible, lo incomparable, si es único, si se puede usar para metáforas de otros genocidios. Es un diálogo muy, muy interesante. Y para no extenderme más, los últimos dos diálogos. Uno sobre el filósofo, jurista, pensador polémico Carl Schmitt. Es un diálogo muy interesante porque es un diálogo sin prejuicios. O sea, Schmitt ha sido estigmatizado como el jurista del Tercer Reich, que ciertamente lo fue durante un periodo muy corto. Pero lo interesante de este diálogo con estos dos pensadores, con dos estudiosos de la obra de Schmitt, que tienen perspectivas contrarias sobre Carl Schmitt, es que Finkielkraut no cierra la cuestión acusando de nazi a Schmitt, lo cual sería clausurar el diálogo de antemano, sino que abre, y sin dejar de ser profundamente crítico sobre Schmitt, hay una tarea y hay un diálogo que se produce muy interesante. Y finalmente, aunque hay más trabajos todavía, más diálogos radiales, el escándalo Heidegger. Aunque es un tema muy transitado, el de Heidegger y el nazismo y las actitudes de claudicación y de cobardía de Heidegger y el famoso discurso del rectorado del 33 de Heidegger, aquí hay una discusión abierta muy interesante, sobre todo con Robert Legros, un filósofo francés, sobre el nazismo o el alcance del compromiso de Heidegger con el nazismo. Así que recomiendo, Jorge, este texto editado por Leviatán, de Alain Finkielkraut, La interminable escritura del exterminio, sobre todo en estos días, para recordar estudiando. Pues nos quedamos con esta recomendación y esperamos volver a contar contigo en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.